Desde el Ministerio de Educación Nacional adelantamos acciones en la región del Catatumbo, entendiendo que las realidades que tienen como triste resultado la vulneración a los derechos de la población allí presente, y en ese sentido la declaratoria de cosas inconstitucionales indican que existen y persisten en territorios de Colombia poblaciones que están por fuera del contrato social. Y en ese sentido, generar las condiciones para renovar el contrato social con estos ciudadanos y ciudadanas nos indica que tenemos que comprender la educación no como un servicio público que se presta, sino como un derecho que se garantiza. Y si nuestra concepción de la educación es la de derecho, por supuesto garantizar la trayectoria de las niñas, los niños, jóvenes y adolescentes de la región dentro del sistema, tanto en la educación preescolar básica y media como en la educación superior. Y aquí coincidimos mucho con las preocupaciones manifestadas por la Sala de Seguimiento en las sentencias SU 020 y T 025 respecto a la permanencia, la cobertura, el acceso y las acciones afirmativas para prevenir el fenómeno del reclutamiento. Los cambios estructurales, entonces, garantizan que el derecho se pueda presentar desde la primera infancia hasta la educación superior, pero sobre todo, algo en lo que coincidimos con las comunidades quienes presentaran sus preocupaciones en el primer momento de la jornada, y es que la política de seguridad en el territorio debe ser una política de prevención, de protección, basado en la seguridad humana, y por supuesto aquí la educación juega un rol fundamental, porque entendemos que cada joven que garantizamos que se mantenga en el sistema es un joven que le arrebatamos a la guerra y a las economías ilegales. Y por supuesto entonces tengo que hablar del presupuesto, porque ninguna de estas pretensiones puede garantizarse si no existe un presupuesto que dé cuenta del avance en materia de la garantía del derecho. Hemos invertido para la vigencia 2025 alrededor de 628.000 millones de pesos, recursos que el Ministerio de Educación ya ha destinado mediante el Pacto por el Catatumbo, pero recursos adicionales por la declaratoria de conmoción interior, y recursos que se han destinado a la infraestructura y a la dotación, a la mejora de la infraestructura escolar en la región, a la dotación pedagógica de los niños, niñas y adolescentes para que cuenten con las condiciones materiales para poder asistir al colegio. El programa de alimentación escolar se robusteció, y lo diré más adelante, pero creo que sobre esto vale la pena redundar, alcanzando la universalidad en la oferta del programa de atención escolar. Y esto es bien importante, porque no podríamos hablar de derechos si se nos obliga a focalizar. Y está muy bien que las sentencias determinan una atención prioritaria para poblaciones víctimas y población firmante, pero cuando hablamos de universalidad no estamos focalizando, sino estamos garantizando el derecho, y esto lo logramos gracias también a que los recursos de conmoción nos permitió cerrar esa brecha definitivamente, y entonces un problema estructural deja de ser un problema eterno y se convierte entonces en una solución definitiva. Y alrededor de 21.000 millones de pesos en sostenimiento para estudiantes de educación superior. La noción de conmoción interior que el gobierno nacional tiene para el Catatumbo no es una noción tradicional basada en la urgencia de tener presencia del Estado únicamente militar mediante la acción de responder ante el crimen, sino que también entendemos que esta es una urgencia de poder dar soluciones definitivas para lograr la presencia del Estado de Derecho en la región.
y 375.000 millones ya destinados para la educación inicial, para la construcción de la universidad, bien lo decía el obispo, en el corazón del Catatumbo, en el municipio del Tarra, donde no vamos a esperar a que esté construida la universidad, sino que donde ya estamos ofertando educación superior, aprovechando la infraestructura existente en los colegios mediante la estrategia PETIES que se ve en la pantalla, que son los programas de tránsito a la educación superior, y la estrategia CIMES, que nos permite articular la media, la básica con la superior. Voy rápido porque el tiempo va avanzando rápidamente, pero no podemos hablar de la universalización de la educación inicial sin fortalecer la planta docente en la región. 12.000 millones de pesos, 368 cargos viabilizados con una dotación de 1.100 millones de pesos para la primera infancia y 429 ambientes pedagógicos dotados. Y aquí hemos dado una instrucción fundamental para que no se requiera permiso de protección temporal para los niños, niñas y adolescentes que van a acceder al jardín, al prejardín y al colegio, sino que garanticemos, más allá de cuál sea su nacionalidad o su origen, el ingreso de más de 24.400 niños y niñas gestantes en educación inicial, para aquí alcanzar también una cobertura del 100%. Fíjese cómo avanzamos hacia la garantía del derecho cuando hablamos de universalidad. Cobertura del 100% con atención integral para los niños en la primera infancia. Y asegurar la trayectoria completa en el sistema educativo. Debo decirles a los presentes acá, 57 colegios en el Catatumbo ni siquiera tenían la primaria completa. Y hemos logrado que esos 57 colegios ahora garanticen la trayectoria completa y serán veredas, principalmente en la ruralidad, en los municipios de Catatumbo, las que van a tener por primera vez en su historia ver graduar a sus jóvenes de bachilleres en su territorio. Por primera vez en la historia. Y esto en materia de avance de la garantía del derecho tiene una connotación especial, y es que la calidad educativa se da en formación integral, es decir, habremos centros de interés donde los 9.800 estudiantes inscritos pueden ver también, además de las áreas del saber, áreas para el ser, como la música, el arte, la educación física, entre otras. Voy rápidamente porque esto no podríamos hacerlo sin las y los maestros en el territorio, y entonces hemos dispuesto 804 cargos incorporados a la planta docente, 577 en planta temporal y definitiva, 227 nuevos cargos entre orientadores, docentes de aula, coordinadores, maestros de primera infancia, ya lo había dicho, en artes y en educación integral, pero sobre todo con algo en lo que insistimos y tenemos que avanzar en materia de coordinación con las secretarías de educación, tanto departamental como municipales, y es que los docentes tengan arraigo en el territorio, y que además, cuando hablamos de los pueblos barí y de los pueblos ancestrales, podamos priorizar también maestros y maestras que tengan ese arraigo y nos permitan la continuidad y la no deserción, o puede también ser maestros que solicitan el cambio de territorio de manera inmediata. Hablaba del programa de alimentación escolar, y aquí la UNICEF ha sido reiterativa, que los programas de alimentación aseguran la permanencia y reducen la desescolarización, y por eso también, para enfrentar los fenómenos de reclutamiento forzado, hemos dispuesto de recursos adicionales para garantizar la universalización en los municipios priorizados. Municipios como El Carmen, Acarí, El Tarra, Ocaña o Sardinata, entre otros, tienen el 100% de cobertura en el programa de alimentación escolar. Pero también un avance significativo es que tengamos por primera vez una inversión priorizada para mejorar la infraestructura educativa, para que los colegios se conviertan en espacios para la vida, no solamente de los niños, niñas y adolescentes, sino de la vida comunitaria. Muchos de los colegios en la región no reúnen simplemente a los niños, sino también a sus familias y a las comunidades. Y aquí hemos dispuesto unos recursos de 124.000 millones de pesos por virtud del decreto de conmoción, y 38.200 millones de pesos por virtud del pacto de Catatumbo, haciendo una priorización especial para el pueblo barí, que no solamente se vio beneficiado con la dotación para
dotación tecnológica, más de 200 computadores que hemos entregado para mejorar los procesos educativos, sino que estos 15.000 millones de pesos están priorizados para que 39 sedes universitarias que fueron construidas por la misma comunidad, que llevan más de 40 años sin ser intervenidas, puedan ser entonces mejoradas en 4 colegios, 3 de Resguardo Motilón y 1 en Catalaura. Y por supuesto la Universidad Nacional del Catatumbo. Saben ustedes, y les pido por favor 2 minutos adicionales para terminar con la presentación, que una universidad nueva solamente puede ser creada mediante ley de la República, es decir, con el concurso del Congreso de la República. Transita allí el proyecto de ley, pero el Ministerio de Educación Nacional no se va a quedar esperando a que el proyecto de ley sea aprobado. Nosotros ya iniciamos la oferta de educación superior en El Tarra, en Sardinata, en Ocaña, con el concurso de las instituciones de educación superior públicas ya existentes. Y aquí solamente algunas imágenes de los espacios para la vida, el colegio Entibú, y aquí lo que les mencionaba de educación superior. 1.914 estudiantes en el 2025, ingresan a la educación superior. 13 de ellos habían manifestado ser raspachines de coca, dejan de ser raspachines de coca y hoy son estudiantes de educación superior. El 94% beneficiados por la política de gratuidad en 61 programas con pertinencia territorial, porque la educación no es simplemente meter unos jóvenes en una aula, sino que se abra la posibilidad y la garantía para que estos jóvenes cursen sus estudios universitarios con pertinencia para transformar la realidad de su territorio. Y entonces esos programas son claves porque abren esa posibilidad. Y el programa de tránsito inmediato a la educación superior. Tenemos en este momento más de 350 jóvenes. Esta lámina no me la quisieron actualizar, pero con la Universidad de Antioquia, con el ICER y con la Universidad Francisco de Paula Santander en Ocaña, podemos hablar de más de 350 estudiantes universitarios que están fortaleciéndose en su propio territorio. No tienen que, esta es otra forma de desplazamiento, no tienen que ir a buscar sus oportunidades o a Cúcuta o a cualquier otra ciudad por fuera de su territorio, sino que en su propio territorio se están formando en educación superior. 12.196 millones en esta estrategia de educación en el colegio. Y aprovecho para invitar, estaremos el próximo 6 de diciembre en el grado de 100 jóvenes de la zona rural de Convención, que por primera vez pueden decir allí en su vereda, van a tener estudiantes de educación superior totalmente gratis y con calidad. Y si ustedes me lo permiten, quisiera simplemente presentar este video de Oliver, un estudiante universitario que dejó las economías ilegales, que le apostó a la educación superior y que por supuesto es un referente en esta tarea, que por supuesto tenemos mucho que mejorar, pero que empezamos a cerrar brechas de manera importante y urgente para que la educación superior no sea simplemente un servicio, sino un derecho para garantizar la transformación en el Catatumbo. Gracias a todos.